La serie TEA, dedicada al trastorno del espectro autista, nos presenta su último capítulo, dedicado a un tipo de autismo muy especial, el síndrome de Asperger. Grandes científicos y creadores son o han sido Aspergers. Han sido afortunados porque han conseguido hacer de su diferencia un valor en vez de una discapacidad. Pero hay más ejemplos. Si han seguido la serie hasta ahora, seguramente ya conocerán a Carmen Molina. Es una persona excepcional, con un discurso brillante y sorprendente, a la vez que divertido. Carmen, para estar a gusto y para sentirse bien, necesita vivir en un mundo de color naranja, que es como se titula el sexto y último capítulo de la serie TEA, con la que la aventura del saber ha querido dar voz y visibilidad al colectivo. Dentro del amplio espectro que abarca el autismo, hay un segmento de personas que sufren el trastorno que, al contrario de lo que suele suceder con otros sectores del autismo, no tienen discapacidad intelectual significativa ni torpezas lingüísticas. Es más, pueden gozar de altas capacidades muy por encima de la media para determinados temas. Son los Aspergers, algo así como la élite del autismo. Algunos han llegado a ser incluso famosos o populares. Grandes científicos, artistas o emprendedores tales como Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla, Alessandro Volta, Lewis Carroll, Satoshi Tajiri, Tim Burton o Bill Gates se presupone que son o habrían podido ser Aspergers. Pues yo soy Carmen Molina y soy una persona, yo creo que una más de las millones que hay en el mundo, que tengo, bueno, pues una singularidad, ¿no? Es que tengo un trastorno del espectro del autismo, que se conoce más frecuentemente como síndrome de Asperger, y que, bueno, pues de alguna manera ha marcado pues mi vida, para bien y para mal. Soy Isabel y bueno, soy madre de un niño diagnosticado en principio con características compatibles con el síndrome de Asperger. Tengo 19 años, estudio Administración de Empresas en la Facultad de Economía de Oviedo y tengo síndrome de Asperger. El autismo se ha identificado con personas que tienen una discapacidad intelectual significativa, que no hablan, que no tienen apenas ningunos recursos comunicativos, etc. La investigación que nos ha dicho que el autismo es muy amplio y que las personas con síndrome de Asperger están dentro de los trastornos del espectro del autismo, porque las características diferenciales, que son la discapacidad intelectual y el nivel de desarrollo del lenguaje, no serían características nucleares de los TEA, serían factores asociados. Con la gente he aprendido a relacionarme y a verlas mejor, pero la sensación que tengo en general es que, digamos, que su nivel comunicativo es muy rápido. Y entonces no siempre me da tiempo de captar lo que otras personas están hablando. Lo mismo, están hablando de un tema de conversación, cambian rápidamente a otro y yo pierdo el hilo. El Asperger no deja de ser un tipo de autismo. Entonces, ¿qué diferencias tiene con el autismo clásico, digamos? Pues bueno, las personas con síndrome de Asperger también pueden llegar a tener afectado el lenguaje, pueden tener un lenguaje muy formal, pero sobre todo es en el área no verbal del lenguaje en lo que pueden tener afectación. Pues tienen dificultades para entender los dobles sentidos, las bromas, las ironías, los chistes. Estos son características generales, pero cada persona es un mundo. Nosotros percibimos la vida, percibimos el mundo que nos rodea de forma distinta. Y esto no es una cuestión psicológica, ni educacional, ni social, es una cuestión neurológica, básicamente. Entonces, no podemos hacerlo de otra forma. Nacemos así, morimos así, y bueno, nuestra vida tiene que estar adaptada a nuestra forma de percibir. Entonces, claro, tú creces en un mundo rarísimo. Tú todo lo que percibes alrededor es raro. Nada, dice, bueno, pero esta gente, ¿qué está haciendo?
Entonces, es complicadísimo, porque claro, no nos olvidemos que las personas con Asperger no tienen discapacidad intelectual. Esta es la característica del síndrome que lo diferencia del autismo de alta afectación. Y incluso hay un porcentaje más alto del normal de personas con altas capacidades o medias capacidades, con lo cual estás dándote cuenta de todo, estás captando todos los detalles, tienes una gran memoria. Todos estos son buenos apoyos, pero también, claro, te angustian muchísimo porque tú te asustas, dices, bueno, todo esto que yo estoy viendo es tan incongruente que te asustas. Entonces tienes que tomar conciencia de que, bueno, estás en un mundo raro y conocerlo y comprenderlo, porque si no lo pasas fatal. Aprendí a hablar muy temprano y a leer sola, con 3 años más o menos ya sabía leer. Con 4 o 5 años sabía hacer ganchillo, como me enseñó mi abuela, sabía escribir, sabía un montón de cosas, casi antes de ir al colegio. De repente dije que no hablaba más, que la gente era tonta y que para qué iba a hablar con ellos. Entonces tú ahora mismo le preguntas a mi madre y dice, ¿yo qué hacía de pequeña? Y mi madre siempre dice, ¡ah! Porque solo gruñía. Estuve un tiempo que gruñía a la gente. Sabía perfectamente comunicarme, pero no quería. Entonces pasaba la mayor parte del tiempo en el armario del pasillo de mi casa. O sea, imaginaos, pues los padres, estamos hablando de finales de los 60, no existía, no se sabía nada del autismo, por supuesto del Asperger en España, nada. Y mis padres pues, me llevaron a un psiquiatra. Yo estuve 2 años en Psiquiatría de la Paz, en un hospital de día, yendo todos los días. Y al final pues le dijeron a mis padres, pues, esta es autista pero lista, la dejáis que ya irá creciendo. Bueno, es que lo raro es una cuestión de estadística. Si la mayoría de las personas fueran como yo, seríais raros vosotros. Como es lógico, si tú percibes de una determinada manera, comunicas también de una determinada manera. ¿Cuáles son los problemas? Pues básicamente los problemas es que somos minoría dentro de una sociedad en la cual la relación social, las relaciones sociales son muy valoradas y tienen un nivel muy alto. Sobre todo se suelen caracterizar por tener cierta inflexibilidad mental. Son personas que suelen ser muy literales, interpretan todo al pie de la letra y suelen cuadricular mucho las cosas hasta el punto de que de todo o de muchas cosas hacen normas, hacen como reglas. Todo está impregnado de relaciones sociales, que no nos olvidemos que son consensos, son diferentes en cada sociedad. En una sociedad se hacen las cosas de una manera, en otra de otra. El ser humano neurotípico esto lo aprende de forma innata desde que son chiquitines. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos lo que yo llamo ceguera social. Somos incapaces de aprender de forma innata en qué consisten las relaciones sociales, el intercambio social. Entonces, para entender que hay matices, dobles sentidos, interpretaciones según el contexto, todo eso lo tenemos que estudiar, porque no lo traemos de serie ni lo podemos aprender de forma innata. Todo se mueve. La hipersensibilidad visual a lo que te lleva es a recibir un montón de estímulos muy rápidamente y tú esos estímulos te saturan el cerebro y te provocan ansiedad. Entonces eso lo tienes que corregir. Pues para mí la manera de organizar eso es que tengan los menores cambios de colores posible. Mi vida está rodeada de libros, siempre lo ha estado. Entonces los libros tienen portadas. Y las portadas son de colores porque quedan más bonitas y tal y cual. Pero yo no puedo tener los libros ordenados o puestos así tal cual. ¿Por qué? Porque los estoy viendo todo el rato. Y todo el rato estoy viendo rojo, amarillo, verde, azul. Y me pongo muy nerviosa. Entonces los coloco, como veis por aquí, por colores. Están los azules, están los rojos. ¿Por qué? Porque yo solo recibo un input total. Entonces, recibir un azul así de grande es mucho más cómodo para el cerebro, para mi cerebro, que recibir azul, amarillo, verde, rojo, no sé. Y estás sentado y dices, madre mía, pero ¿esto qué es? O sea, y lo recibes instintivamente y te llega a doler la cabeza. Si yo, por ejemplo, te preguntara a ti dónde estamos, tú dirías, ah, pues en tu salón de tu casa, ¿no? Bien. Si yo entro aquí por primera vez, yo lo que veo es como si estuviera mirando por este tubo. Entonces yo entro, miro, veo por ahí, digo, ah, libros, ah, fotos, ah, una tele. Tú primero ves, entras y ves el espacio y dices, estoy en un salón. Yo no. Mi cerebro capta fragmentos, fragmentos, fragmentos.
Comparado, para que vosotros lo podáis entender, es como si miraras por un tubo. Tú miras por un tubo y no ves el global, ves una cosa. Luego ves por aquí y dices, veo otra cosa. Sumo todas las cosas y llego a la conclusión de que si hay libros, hay un sofá, hay una tele, debo estar en un salón. Y es porque mi cerebro lo que percibe es el detalle. Esto es buenísimo para muchas cosas. Por ejemplo, las personas con Asperger son grandes testadores de programas informáticos. Tú ves una cantidad de pequeñas cosas entre las que vosotros veis la globalidad. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de, entre una globalidad, encontrar el detalle que es diferente, el pequeño detalle que es diferente. Amaya tiene diagnosticado un autismo leve y desde hace año y medio trabaja como consultora informática. Yo aquí estoy contenta, no pensé que iba a poder vivir sola en un piso, lo cual lo he conseguido y para mí es un logro enorme. Una nueva vida que ha sido posible gracias a esta empresa de Sant Cugat en Barcelona que forma y da trabajo a personas con autismo de alto rendimiento. Tiene una gran capacidad de concentración, de tenacidad, muchas competencias visuales y eso los hace especialmente adecuados y con un gran rendimiento para tareas masivas de tratamiento de datos o de pruebas de software. Tesla nació en 1856 en el seno de una familia serbia y murió en Nueva York en 1944. Tesla fue el paradigma de científico loco y visionario, muy adelantado a su tiempo, que vivió enfrascado con pasión en sus investigaciones, ajeno a la comercialización y amortización de su talento. Tesla tenía una memoria portentosa y una capacidad casi sobrenatural para poder imaginar con precisión milimétrica cualquier aparato o artilugio en su cabeza, sin necesidad de describirlo por escrito o dibujarlo. Ello se debía a una extraña enfermedad parecida a la sinestesia que padeció en su infancia. La sinestesia es una confusión, por decirlo de alguna manera, de los sentidos. Todos los seres humanos nacen con todos los sentidos mezclados. Y es a partir del cuarto mes que el cerebro va segregando el oído por un lado, la vista por otro, no sé qué. Bueno, pues hay un porcentaje muy pequeño de personas que eso no se produce. Todos nacemos con una hiperconectividad entre las distintas áreas cerebrales. Posteriormente, con el crecimiento, estas conexiones se van cortando para que las áreas se vayan independizando y especializando en el procesamiento de aspectos concretos. En los sinestésicos no se produciría esa poda neuronal. Se producen conexiones entre áreas cerebrales que no se dan en el resto de las personas. Y entonces tú tienes una percepción mezclada de los sentidos. A mí me cuesta un poco trabajo explicarlo, pero por ejemplo, yo soy tremendamente sinestésica con el color. Hasta tal punto de que para mí las palabras tienen colores, si no, no las entiendo. Las personas tienen colores. Las personas son de colores, las personas no son personas. Yo, por ejemplo, las caras no las recuerdo. Entonces, para mí una persona es un color. Hay colores que me hacen mucho daño, pero que te llegan a doler físicamente. Y el amarillo, por ejemplo, a mí me produce dolor. Me duele en la piel, me duele físicamente. Y otros colores que tú los asocias con bienestar o con lo que tú eres o con lo necesitas tener así. Mi entorno es donde yo puedo manipular el espacio, fuera de aquí no está a mi alcance, y entonces es donde yo de alguna manera me aseguro que voy a estar bien, me aseguro que voy a estar saludable, porque en este caso estamos hablando de salud, no estamos hablando de caprichos, ni de decoraciones, ni nada, estamos hablando de salud. Y yo me aseguro que voy a estar saludable. Para mí estar saludable es estar envuelta, como si dijéramos, en un huevo de color naranja, que lo podéis ver aquí en casa. Mi base de bienestar es el color naranja. Y instintivamente, o sea, todo lo que compro es naranja, si tengo que poner una cosa es naranja. Yo no he visto de naranja, nunca lo llevo puesto, pero mi entorno tiene que ser en esas tonalidades. Siempre han existido los autistas excepcionales, pero hasta el siglo XVIII no se documentaron de manera científica. La clave para entender estos cerebros superdotados reside en una memoria enorme que no discrimina entre lo importante y lo que no lo es, que almacena lo que percibe por alguno de sus sentidos en una enorme biblioteca mental de acceso directo. Es uno de Stephen Hawking, que se llama El origen del universo.
Y bueno, va sobre el acelerador de partículas y te explica muy bien las cosas del cosmos, el Big Bang y cosas así. Parece al principio muy difícil de entender, pero es para todo tipo de público. Es fácil. Mi hijo, por ejemplo, empezó a leer muy pronto y empezó a leer solo. Él lo que siempre ha tenido es mucha memoria, muy buena memoria. Los trenes, por ejemplo, pues se fija mucho en los detalles, los transportes. Yo qué sé, pues yo le cuento, pues he cogido tal tren, y era antiguo o era moderno, y tenía las luces abajo o las luces arriba, y el autobús, por ejemplo, y tenía la luz clara o la luz oscura. Claro, yo en esas cosas no me fijo. Y yo le digo, Daniel, yo no me fijo en esas cosas, pero él, pues se fija en todo tipo de detalles. Una ventaja nuestra es que todo lo racionalizamos. Entonces, al quitarle el componente emocional, en el momento que tú a un hecho le quitas el componente emocional, te permite analizarlo desde fuera y analizarlo de forma racional y de forma objetiva. Y esto sirve como escalón para la superación. Nunca se le debe quitar a una persona con Asperger su componente racional. Porque en las emociones nos movemos muy mal, no las entendemos, todo es difuso, es abstracto. Sin embargo, en lo que tenemos controlado y en lo que somos buenos es en el pensamiento racional. Y se da el caso de que ha habido algunos pensadores muy originales que eran autistas. Por ejemplo, matemáticos, que presentaban tal pensamiento abstracto que realmente parecía que necesitaran ese tipo de aislamiento del mundo social para poder desarrollar sus pensamientos. Una de las reflexiones que hay que hacer cuando buscas la inclusión de una persona con Asperger. Ponla en su medio, en el medio en donde esa persona va a hacer lo que sea por seguir allí. Yo creo que se trabaja más en romper ese foco, en hacer a la gente multidisciplinar, que no va a poder serlo, con lo cual estás creando fracasados, que en decir, oye, esta persona lo que sabe y lo que le gusta hacer y lo que va a ser un genio es en esto, pues déjalo, focalízalo y llévalo ahí. Bueno, yo ahora mismo estoy casada, tengo 2 hijos, pero bueno, mi vida personal o mi vida familiar ha sido un poco mutante, ¿no? Porque he tenido 2 matrimonios, 2 parejas estables y mis 2 hijos son de padres diferentes. Esto yo no sé si es motivado por el Asperger o es porque, bueno, las circunstancias se han venido así, ¿no? La gente, actualmente las familias ya no son como eran antes, ¿no? Porque muchas veces las parejas de personas con Asperger lo que pasa es que sufren. Se sienten abandonadas, se sienten no queridas, porque claro, no tienes manifestaciones de cariño tradicionales. Claro, esta mañana yo le decía a mi hijo mayor, anda, que van a ver los de la tele, a ver qué les cuento de la familia. ¿Esto nuestra familia es normal? Y se moría de risa, decía, ¿era normal? Dice, si a ti te ha dado el efecto Tamagotchi 2 veces en la vida, que me dijo el efecto Tamagotchi es los bichillos aquellos que se cuidaban y les tenías que echar de comer y tal. Y mis hijos dicen, ¿tú nunca nos has cuidado? Y yo, ¿cómo no os he cuidado? No, esto de ser madre, de, ay, el niño, voy a arroparle, ay, le voy a hacer la comida al niño. Por ejemplo, cuando dicen, ay, es que los niños los tienes que acariciar, los tienes que abrazar, porque así crecen saludables. No es que... Yo, claro, yo tuve mi primer hijo con 21 años, no había leído nada acerca de niños, no sabía qué era aquello. Y como a mí no me gusta que me abracen y no soporto que me toquen, pues mi instinto me llevaba a no tocar y a no abrazar a mi hijo, a no cogerle en brazos, a nada, ¿no? Y pues yo, pues bien, jamás me llamó la atención. Y fue ya cuando mi hijo era muy mayor, cuando él ya en la adolescencia me reprochaba que yo no le quería, que nunca le había dado un abrazo. Y claro, yo me quedo así y digo, ah, pero es que te gusta que te den abrazos. Es que a mí no me gusta. Claro, yo no sabía que había que dar abrazos. Entonces fue súper emocionante. La primera vez que yo abracé a mi hijo era una sensación tan extraña porque no le había tocado nunca. Más allá de cambiarle los pañales, nunca le había tocado. Y él tenía ya 18, 19 años. Yo todo lo he aprendido a base de meter la pata, que las meto mucho, con casi todos los días, varias veces, pero gordas he hecho muchas en mi vida.
A ver, yo cuando me regañan, porque a mí me regañan constantemente, yo siempre digo que soy una madre tutelada, porque mis hijos están todo el santo día regañándome por todo. Y siempre me dicen, mamá, ya lo has metido, pero no digas eso, pero no digas eso. Y yo, pues no estoy diciendo nada, he constatado un hecho y lo manifiesto. Y yo, pues, por ejemplo, puedo decir, ¡hala, qué gordo te has puesto! Te estás quedando calvo, pero como te puedo decir qué guapo estás hoy, o sea, la connotación es la misma. O sea, en nosotros no existe jamás el sentido, la necesidad de ofender, ni no existen, como entendemos el lenguaje literal, pues el ser calvo es lo mismo que el ser guapo o el ser rubio. Tienen la misma significación, la misma puntuación, por decirlo de alguna manera. De hecho, creo que a todos nos gustaría ser un poco autistas, porque nos proporciona la pureza. La pureza. No hacer trampas. No hacer trampas. No manipular. No estar constantemente intentando imaginarse qué es lo que estará la otra persona pensando o haciendo. ¿Qué efecto tengo en otros? Entonces, de esas te ves todos los días. Claro, pues la gente te tacha de maleducado, te tacha de insolente, te tacha de borde, te tacha de muchísimas cosas. Esto es un problema, ¿eh? Un problema tremendo. O sea, yo lo cuento en plan jocoso y tal, porque bueno, tiene su gracia, extrapolándolo al absurdo, pero es la realidad de muchísimos cientos de personas. Chavales jóvenes que no están preparados, un poco no tienen la madurez ya de una persona adulta y tal. Todo este tipo de cosas, si no las aprenden, les pueden perjudicar muchísimo en su vida diaria, hasta el punto de ser excluidos, ¿eh? Me llamo Rocío Montalvo Mogate, tengo 17 años y como ya habéis visto para allá atrás, me gusta dibujar Pokémon. Y yo, el Pokémon en sí, todo en sí, las cartas, los videojuegos, las revistas, las series, todo me gusta. ¿Tú sabes quién es Satoshi Tajiri? ¿Te suena? Sí, es el creador de los Pokémon. Yo cuando me contaban esto de este señor de los Pokémon y tal, decían, joder, es que fíjate qué creatividad. No es creatividad. Nosotros no podemos imaginar. Nosotros lo que podemos es construir realidades, pero realidades perfectamente estructuradas. No es una imaginación y no es una fantasía. Entonces, el nivel de estructuración y de construcción de todo un mundo, eso yo sí lo asocio con una mente lógica. No es imaginación. La imaginación es mucho más volátil, es mucho más irregular. Pero el mundo Pokémon está estructurado, tiene sus reglas, tiene sus normas, las personillas, los bichitos esos se identifican perfectamente y van transformándose con una lógica y con una rutina. Eso es muy, muy de Asperger. Sí, mira, yo trabajo en un sitio donde esto de la ropa es una cosa rarísima. Bueno, rarísima. Todo el mundo va vestido de una determinada manera de lunes a viernes. Si tú no vas vestido de esa manera, no solo es que llames la atención, es que estás excluido del grupo y se te perjudica laboralmente. O sea, la gente que no sigue el estándar no asciende. Da igual lo que seas. Eso es una máxima. Ya un viernes, oye, todo el mundo va, que parece que se van de campo. Entonces yo al principio decía, pues no acierto, porque yo igual me presento un día con las botas de montaña, que otro día me da por ponerme unos zapatos y tal, hasta que me lo dijeron, me dijeron, oye, no puedes venir así, porque claro, si tienes que ir a una reunión, ¿cómo vas a ir con unas botas a la reunión? Y yo decía, pues oye, pues esto no se pone para andar, pues yo ando, pero ¿dónde está el problema? Si a ti te dicen, oye, mira, tú es que tienes que ir con, yo qué sé, con un sombrero verde por la calle todos los días, y tú dices, bueno, esto es una bobada, yo cómo voy a ir con un sombrero verde, y no irías, por mucho que te quisieran convencer. Pues para mí la sensación que tú tendrías al tener eso es la que yo tengo cuando me dicen, oye, que te tiene que poner un traje de oficinista. Y yo, no, pues, vale, me pica, no lo soporto, me molesta, me lo quiero quitar, no estoy cómoda, y al no estar cómoda no estoy bien, me siento ridícula, es lo mismo. Bueno, cuando ya dejé de sufrir por mi naturaleza y dejé de preocuparme todo esto, me llamó mucho la atención el estudiar al tipo humano neurotípico desde un punto de vista científico. Entonces, bueno, pues yo empecé a estudiar sus comportamientos, a tomar notas, hice un trabajo de campo
qué se hace en los transportes públicos, qué hacen cuando están comprando, qué hacen cuando van al colegio, desde un punto de vista externo. Claro, yo no soy como ellos, entonces me es fácil, es como si un antropólogo se va a estudiar una tribu de África. Estoy estudiando humanidades, pues hay una asignatura que es antropología y allí el trabajo del fin de la asignatura ha sido ese, precisamente, un estudio antropológico del ser humano neurotípico en el entorno laboral. Y bueno, pues yo he llegado a una conclusión básica, que los raros sois vosotros. Actualmente con mucha frecuencia se hacen los diagnósticos que yo les llamo diagnósticos post-mortem. Que bueno, pues de repente te dicen, ay, pues Einstein era Asperger. Bueno, Newton podría serlo, sí. Steve Jobs, Bill Gates, en su vida y en su trayectoria vital y en su estructura de pensamiento se pueden encontrar indicios asimilables a la estructura de pensamiento de una persona con Asperger. La élite del autismo, pues hombre, yo no lo denominaría así, desde luego. Es una parte del espectro del autismo, sin más. Se está hablando mucho del Asperger, asociándolo a gente importante, a gente con altas capacidades, a gente con éxito. Entonces, bueno, está bien porque todos queremos tener como paradigmas, ¿no? Lo que no nos puede es cegar el caso, digamos, de éxito para no ver la mayoría de las personas. La mayoría de las personas con Asperger no tienen éxito, tienen grandes dificultades en la vida y a pesar de tener altas capacidades, nunca su intelecto, digamos, se puede llegar a perder porque no encuentran el entorno donde desarrollarlo. Entonces, el pensar que grandes genios o personas con éxito pueden ser Asperger o sean Asperger no nos puede llevar a olvidar que la mayoría de las personas con Asperger no van a ser genios, no van a ser ricos, ni van a ser multimillonarios nunca. Van a tener muchos problemas para desarrollarse en su vida diaria. Bueno, este es Boston, uno de los habitantes de la casa, de la familia. Este perro tiene una significación muy especial. Cuando yo estuve, yo he pasado una época de 2 años y pico con una depresión muy grave y con incluso problemas de suicidio y demás. Y bueno, yo lo digo, yo digo que este perro a mí me salvó la vida. Yo estaba muy mal y no hacía nada, no hablaba, no salía de la habitación. Y bueno, pues por circunstancias el cachorro este llegó a casa. Y el animal pues aprendió a estar en contacto. Yo no admitía ningún contacto físico de nada, no consentía que nadie se acercara a mí y el animal pasó pues horas y días, así como está aquí ahora, simplemente pegado. Entonces el contacto físico, él estaba siempre quieto, él estaba siempre, no decía nada, no pedía nada, no hacía nada, pero estaba ahí. Entonces a mí él me devolvió un poco a la vida, simplemente el saber que había un animal que cada vez que yo estaba, él estaba conmigo, que había bueno, iba a decir una persona, un ser, ¿no? Que el único objetivo que tenía en la vida era que yo estar a mi lado. Y yo dije, joder, yo no me puedo morir, yo no puedo dejar de vivir porque por lo menos este me necesita, ¿no? Hijo mío, ¿qué pasa? Que me salvó la vida. Y eso, bueno, pues se lo agradeceré siempre.